Hola, soy Fede, bienvenidos a mi canal. Vamos con ejercicio 4 de integrales Castilla y León. Dice encontrar el área del recinto limitado por las funciones y igual valor absoluto de x menos 1 e y igual a 1 menos x al cuadrado. La primera es f de x, la segunda es g de x, ¿de acuerdo? Veis que tenemos aquí una función que tendremos posiblemente que definir a trozos y aquí tenemos una parábola. Nos pide que pasemos a trozos, que encontremos el área del recinto. Lo primero que vamos a hacer, como decía, es pasar a trozos el valor absoluto y luego calculamos los puntos de corte de ambas funciones para ver exactamente cuáles son los límites de integración. Veis que el área cerrada por dos curvas me va a venir determinado los límites de integración por sus puntos de corte, puesto que no me dicen entre x igual a tanto y x igual a cuánto. Tenemos que ver los puntos de corte de las dos, ¿vale? Bueno, pasamos fácil el valor absoluto de x menos 1, ¿verdad? Estudiando el signo de lo de dentro del valor absoluto, que en este caso es x. Si la x es positiva, veis que lo de dentro es positivo, quitamos las barras, como siempre. Y si la x en este caso, que es lo de dentro, es negativa, pues para cambiarla a positiva tenemos que cambiar el signo de lo de dentro del valor absoluto. Luego me quedará menos x menos 1. Ya sabéis que tenemos que estudiar el signo de lo de dentro del valor absoluto. En este caso es x, ¿verdad? Pero si hubiera sido x más 4, pues hubiéramos tenido que ver la frontera cuando lo de dentro es positivo, que hubiera sido mayor que menos 4 o menor que menos 4, ¿verdad? Bueno, aquí tengo tan fácil como que si lo de dentro es positivo, pues quito las barras. Si lo de dentro, que es x, es negativo, pues para calcular el valor absoluto tengo que cambiarle el signo para que algo negativo me quede positivo. ¿Dónde ponemos el igual? Da lo mismo, lo podéis poner aquí o lo podéis poner aquí, tenéis que ponerlo solo en uno de los dos sitios. Es lo mismo porque en cualquier caso el valor absoluto de 0 es 0, ¿vale? Bueno, ya tenemos entonces nuestra función. Vamos a calcular entonces los puntos de corte, lo que decía antes. Pues tendré que ver los puntos de corte de esta función con 1 menos x al cuadrado en el tramo en el que corresponde, que son los x menores o iguales que 0. Y tendremos que cortar esta función con nuestra parábola en el tramo en el que corresponde, es decir, los x estrictamente mayores que 0. Bueno, para resolver estos puntos de corte igualamos f con g y f con g dependiendo del trozo en el que estemos. Resolvemos estas ecuaciones y aquí, por ejemplo, tendría dos soluciones, x igual a menos 1 y x igual a 2. Pero esta no la podemos coger. Esta no la podemos coger porque y igual a menos x menos 1 es nuestra función siempre que la x sea negativa. Y x igual a 2 desde luego que no es negativo. Luego, el único corte de la función f con nuestra función, si la x es negativa, es x igual a menos 1, ¿de acuerdo? Lo mismo hacemos, cuando cortamos x menos 1 con 1 menos x cuadrado, nos salen dos soluciones, menos 2 y 1, pero esta no la podemos coger, porque nuestra función coincide con x menos 1 si los x son positivos, y aquí x igual a menos 2 no es positivo, luego no lo podremos coger. Tenemos entonces que nuestra función f de x, que es esta, al cortarla con 1 menos x al cuadrado nos salen dos soluciones, x igual a menos 1 y x igual a 1. Bueno, pues esto nos viene muy bien porque vamos a tener un par de límites de integración, pero tendremos que tener cuidado y no podré ir desde menos 1 hasta 1, porque nuestra función no es una función que esté definida siempre igual. Nuestra función f hasta 0 es esta y de 0 en adelante es esta. Luego tendré dos trozos. Tendré entre menos 1 y 0, que será la función f menos g, donde f es esta y no la otra, y entre 0 y 1, donde nuestra función f será esta y la función g sí que será lo mismo, que será 1 menos x al cuadrado. ¿Vale? ¿Se entiende? Entonces tendré que ir de menos 1 a 0 de f menos g, donde f será esta, y desde 0 hasta 1 de f menos g o de g menos f, depende de la que esté por arriba, ¿verdad? De esta menos la función g o g menos la función esta cuando la x es positiva, ¿vale? Bueno, el dibujo nos ayuda mucho. ¿Veis que es una situación similar al de Castilla y León, el ejercicio 3, que nos pedía unas rectas tangentes, pero esas rectas tangentes eran diferentes y por eso teníamos que coger dos trozos? Pues ahora exactamente igual, ¿vale? Bueno, como en x igual a 0 cambia la expresión de la función, el área hay que calcularlo, como decía, en dos trozos. Vamos a ver, voy a poner primero el dibujo para que os hagáis una composición de lo que ocurre. Mirad, ahí tenemos.
Ahí tenemos la función valor absoluto de x menos 1, que es la que está a trazo verde, y la curva, que es y igual a 1 menos x al cuadrado. 1 menos x al cuadrado. Veis que la parábola siempre queda por encima de este trozo de recta. Veis que este trozo de recta es menos x menos 1, que es el primer trozo que hemos descompuesto en la función valor absoluto. Y este otro trozo de recta es igual a x menos 1, ¿de acuerdo? Entonces, el primer trozo de área será la integral entre menos 1 y 0. No puedo hacer entre menos 1 y 1, porque esta curva siempre es la misma, pero aquí tengo una función y aquí tengo una función. Si hiciera entre menos 1 y 1, haría g de x menos f de x. ¿Y quién sería f de x? F de x no es la misma. No es la misma entre menos 1 y 0 que entre 0 y 1. Por eso lo tengo que hacer en dos trozos. Desde menos 1 hasta 0 será esto menos esto, y desde 0 hasta 1 será la función g de x menos la función f, que ahora es esta recta, ¿de acuerdo? Bueno, pues visto el dibujo, ahora seguro lo entendemos un poco mejor. Bueno, decía yo, vamos a calcular el área. Aquí estábamos, ¿verdad? El área entre menos 1 y 0 será el área encerrada por nuestra función f, que es menos x menos 1, y nuestra función g, que es 1 menos x al cuadrado. Si yo no hubiera representado gráficamente la función, digo, pues es que no sé cuál queda por encima, la f o la g. Bueno, pues no pasaría nada, calcularía la integral poniendo f menos g o g menos f, me da lo mismo, y si sale positivo lo dejo tal cual, y si sale negativo, como es un área, lo tendría que cambiar a positivo. Pero bueno, ya que estamos, voy a ver cuál queda por encima. ¿Y cómo veo yo cuál queda por encima en el intervalo menos 1, 0? Pues pruebo con un punto. Pruebo, por ejemplo, con el x igual a menos 1 medio. Veo cuánto vale la función f en menos 1 medio y veo cuánto vale la función g en menos 1 medio. ¿Por qué en el menos 1 medio? Porque está aquí. Cojo un punto cualquiera y voy a ver qué es lo que ocurre. La función f en el menos 1 medio vale menos 3 medios. Y la función g en el menos 1 medio vale 3 cuartos. Luego esta función queda por encima de esta clarísimamente. ¿Por qué? Porque este valor, 3 cuartos, es más grande que menos 3 medios. Luego, como g queda por encima, que es lo que habíamos visto en el dibujo, pero veis que así también lo podemos comprobar. Como g queda por encima, pues voy a hacer la integral entre menos 1 y 0, desde luego los límites de integración están claros, menos 1 y 0, siempre pongo aquí el más pequeño y aquí el mayor. Y ahora, como g queda por encima, pues voy a hacer g menos f, donde f es menos x menos 1. Calculo entonces esta integral, y antes de calcular la integral, pues sumo o resto el polinomio y me queda menos x cuadrado más x más 2. Luego será la integral entre menos 1 y 0 de esta función que hay aquí. Calculamos una primitiva y, como siempre, aplicamos la regla de Barrow y evaluamos entre menos 1 y 0. Calculo lo que vale en 0, 0 partido por 3, 0 partido por 2, más 2 por 0 es 0, menos, calculo lo que vale en menos 1. Y lo que vale en menos 1 exactamente vale menos 7 sextos. Menos 7 sextos exactamente son 7 sextos de unidades cuadradas. ¿De acuerdo? Bueno, ya tenemos el área 1. Ahora calcular el área 2. El área encerrada entre 0 y 1, voy a ver quién queda por encima, si g o f. Ya he visto en el gráfico que quedaba g por encima de f, pero lo voy a comprobar. Y ahora, ¿con quién pruebo? Voy a probar con un punto que esté entre 0 y 1. Pruebo con un punto que está entre 0 y 1 y resulta que tengo que la función en el 1 medio vale menos 1 medio. Y la función g en el 1 medio vale 3 cuartos. 3 cuartos es más grande que menos 1 medio. Luego g queda por encima de f en el intervalo 0, 1. ¿De acuerdo? Ya he visto que no hay más cortes allí. Luego g queda por encima de la función f en el intervalo 0, 1. Luego vuelvo a hacer lo mismo. Para que el área directamente me salga positivo, voy a hacer g menos f. Donde ahora f es esta función, porque estoy a la derecha de 0. ¿Vale? Tenía dos trozos, un trozo a la izquierda de 0, era una función, y ahora a la derecha de 0, nuestra función es esta, ¿de acuerdo? Luego hago g menos f, nos queda esta expresión que hay aquí. Calculamos como siempre una primitiva y evaluamos en los límites de integración aplicando la regla de Barrow, resolvéis esta operación y esto vale 7 sextos menos 0, es decir, que vale 7 sextos. Luego tengo que las dos áreas valen lo mismo, valen 7 sextos de unidades cuadradas, luego lo único que tendré que hacer será sumar ambas áreas y me quedará 7 tercios de unidades cuadradas, ¿de acuerdo? Bueno, pues ese es el área buscado,
y veis cómo gráficamente, si lo habéis dibujado, pues os ayuda bastante, porque aquí tengo que hacer G menos F, donde F es esta recta, y aquí tengo que hacer G menos F, porque F es la que queda por debajo y ahora es esta recta, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien, pues como siempre espero que os haya sido útil el vídeo, muchas gracias por vuestro like y hasta la próxima. Adiós.